Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir aquí a las primeras jornadas de cómic y memoria histórica. Por supuesto, muchísimas gracias al Partido Comunista del País Valencià, que nos ha acogido en esta maravillosa sede para poder hablar un poco de viñetas y de historias que han pasado, ¿no? Y que ahora vuelven a la luz de una forma maravillosamente estética, aunque eso a veces es malo, pero seguro en este caso concreto que está muy bien. Me ha regalado al final. Nada, es que a mí estoy muy contento porque tanto con René y con César yo estudié con ellos Bellas Artes. Entonces, claro, es muy bonito que mucho tiempo después, ¿no? Nos encontramos aquí en un acto tan guay y que encima me toca a mí hacer de como introductor, presentador, MC. Ahora yo soy el MC. No, hay que ganar a los millennials somos nosotros. Pero esto se pierde, ¿no? Son cosas que pierden. Pero bueno, es todo un placer tener tanto a César como a René, que son gente con la que he estudiado Bellas Artes, con la que hemos estado juntos luchando por el amor a los cómics y a las viñetas, en un entorno que tampoco es que fuera muy permeable, ¿no? Ese tipo de manifestación cultural, y ahora verlos representando tanto a César con Ronson como a René con Blues, pues para mí es todo un honor. Entonces, yo simplemente os voy a comentar un poquito mi vida con ellos, un poco una semblanza biográfica de cada uno, ¿no? Entonces, yo los conozco a ambos en primero de carrera. Y César siempre ha tenido un gusto muy claro por cierto cómic muy clásico, muy de representación tanto de luces y sombras. Le gustaba mucho, yo qué sé, por ejemplo, Alex Toth, Steve Rude, esa tradición que aunque era moderna, pero venía de cierta tradición muy clásica, ¿no? Y por supuesto que luego, con el tiempo, ha ido ahondando en cierta tradición más clásica de historietistas de tiras de prensa, por así decirlo. Pero una representación muy nítida, muy clara, siempre muy estética, ¿no? O sea, César es capaz de, que ya lo ha hecho, ¿no? De que un perro haga caca, pero él lo representa de una forma súper estética, ¿no? De esa forma, no, pero eso lo has hecho, ¿no? Es sacar el ballet de algo que era una pura necesidad biológica. Y con René, que también hemos compartido muchas horas con René. René se autoproclamó. Le tengo que decir. René lo dijo. Como el mejor retratista de la generación. Pero yo no sé si lo consiguió, pero sí que es cierto que es de los dibujantes mejor dotados para el dibujo más natural. O sea, él es capaz de te ve en un segundo y en 4 trazos te representa. O sea, no es increíble, ¿eh? O sea, en ese sentido es, hombre, la verdad por delante. Y luego aparte encima, el muy cara duro se ha dedicado a editar tebeos. Y ya en la editorial Nadir se dedicó a rescatar tebeos olvidados, por así decirlo, aunque, o sea, olvidados, pero a pesar. O sea, era como, ¿por qué esto no está siempre reeditándose y tal? Pues esos flecos del mercado, porque son cosas que no interesan y tal, pero que son necesarias, son las que se ha dedicado a reeditar, ¿no? Son grandes historietas como las de Top Fair, Doré, Dima. Bueno, sí, o la
Branson. Bueno, sí, a ver, el catálogo de las Vilas de Tijuana, sí, el catálogo de... Bueno, la editorial tiene una línea narrativa, la editorial de Nadir tiene una línea narrativa y luego tiene una línea gráfica, y ahí, en esa línea gráfica, pues yo personalmente incido mucho en la parte patrimonial y olvidada del cómic, y por lo pronto, efectivamente, yo publiqué hace años casi la obra completa de Rudolf Toepfer, que es el padre, considerado padre de la historieta o del cómic, un hombre del 19, también las primeras historietas de Gustave Doré, antes de que se dedicase a la ilustración. Luego otros autores, es que son nombres que realmente son pocos conocidos. Yo puedo hablar de Branson, puedo hablar de Carandas, pero tampoco es realmente conocido, o sea, son manifestaciones muy particulares. Los orígenes del tema underground, el caso de las Vilas de Tijuana norteamericanas, en fin. Pero no me voy a extender tampoco en esa cuestión. El caso es que luego, claro, a mí me interesa mucho la historia de la gráfica, de la caricatura, de los orígenes del cómic, las viñetas de prensa, y eso me llevó a la figura de Blur. Realmente este libro es un ensayo, es una biografía sobre este dibujante, fusilado en los 40, bueno, luego entraremos en materia. Pero bueno, yo dibujo, pero la verdad es que no publico nada como dibujante, dibujo cada vez menos, es una pena. Bueno. Yo mismo es una pena, ¿no? Debo volver sobre la cuestión. Pero sí, cada vez me gusta más escribir también, me gusta mucho la historia del arte, claro, tiene que ver con lo que estoy publicando. Bueno, a mí lo que me hace mucha gracia es que después de muchos años, ¿no?, que compartíamos la carrera y tal, ahora se juntan y que tienen el nexo en común, ¿no?, de esta suerte de memoria histórica, que por un lado es Bluff, el ensayo, pero también es como un ensayo reivindicativo, porque es ver publicado material de él, exacto, es una monografía artística mezclada con biografía. Y por otro lado tenemos a César Conrado-Son, que de una forma trata de narrar las pequeñas historias de una España que está condenada un poco a desaparecer, ¿no? Porque en este caso es el pueblo es La Mancha, ¿no? ¿O no es La Mancha? En el interior de Valencia, bueno, es casi nos peleamos después. Pero sí que es cierto que son ciertos tropos y ciertos tal que yo creo que ya van a desaparecer, ¿no? Y que ya nos contarán la forma de recuperar todo este tipo de narraciones, pero que es muy interesante cómo se juntan dos formas de abordar, por un lado, como esa memoria que es patria, ¿no?, porque son cosas que se han sufrido, porque aquí en este país somos expertos en sufrir, aquí tenemos un laude. Pero que es muy interesante cómo, por un lado, es desde la representación de la ficción y cómo se construye un relato en base a un tema que es esa memoria de pueblo casi solapada en el mundo moderno, y por otro lado es esa labor más enciclopédica, ¿no?, de tratar de sacar a la luz un nombre, ¿no?, que parecía ahogado dentro de los cientos y cientos y cientos de nombres, ¿no?, que puede ser esa justicia, ¿no?, fascista que se cargó mogollón tanto de gente como de obra, porque hay que decir que la obra de esta gente, ¿no?, de los republicanos que eran psicalípticos y críticos y tal, ¿no?, como no se reeditaba. O sea, es gente que no vive. O sea, no hay ninguna forma de acceder a su obra porque se cortó. O sea, es como una madeja, ¿no?, o sea, un cordel que se corta y ya no hay forma de acceder. Entonces, está muy bien porque René no solamente te cuenta la vida de Bluff, sino también que recupera parte de su obra. Entonces, yo ahora simplemente para empezar este pequeño coloquio entre vosotros, es una pregunta muy manida, pero que me parece que está bien para empezar el relato, que es ¿cómo llegáis cada uno a vuestro respectivo tema? Entonces, como todos hablado antes, Bueno,
gracias a la sede del Partido Comunista del País Valencià por la invitación. Bueno, yo la verdad es que mi obra, digamos que parte de una ambición quizá en apariencia menor que la de René, porque es como la recuperación de la obra de un autor, iba a decir olvidada, pero en realidad fue como forzosamente olvidada. En mi caso, parte un poco de las memorias de mi padre, ¿no? Mi padre mi familia paterna procede de un pueblo de la provincia de Valencia, pero ya pegando a la provincia de Cuenca. Y es un pueblo muy pequeño, esto es de una zona que ahora que se habla mucho de España vaciada. Sí, de la España vaciada y todo esto, ¿no? Pues un poco de una zona así, ¿no? Mi infancia también la pasé en un pueblo al lado, que está en la provincia de Cuenca, que es el pueblo de mi madre. Y bueno, mi padre me contaba desde siempre, porque es muy dado a compartir sus vivencias y demás, pues me contaba historias de su infancia y claro, me chocaba mucho, ¿no? Porque mi padre la verdad es que no tiene mucho pudor a la hora de contar sus memorias. Bueno, Adri y René, que le conocen, pues saben un poco de lo que hablo, ¿no? No es nada reservado, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor me dice, hostia, mi padre, yo no sé nada de mi padre, ¿no? Yo no sé. Casi que sé demasiado. Hay cosas que pensaría no saber de poder borrar. Y la verdad es que en algún momento pues empecé a valorar la idea de hacer una historia con todo esto, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Porque era un reto que la verdad es que me intimidaba bastante el contar esto en forma de cómic, no sabía muy bien cómo abordarlo, pero sabía que ahí había material que me parecía bastante interesante, material de entrada que yo no había visto nunca representado en un cómic, que eso ya me interesaba, que era como visualmente era bastante potente. Y sobre todo que tenía eso que a mí me interesaba bastante también, ¿no? De esto que los de la generación del 98 hablan como la intrahistoria, ¿no? Esa historia de personajes anónimos que no forma parte como de la gran historia, ¿no? De todos los eventos importantes supuestamente como registrados por la historiografía, que son vivencias cotidianas de gente, ¿no? De las clases subalternas, ¿no? De la gente corriente, pero que me parecían que eran muy reveladoras, porque revelaban de algún modo una parte de la historia que la gente reconoce, pero que no ha visto nunca representada en la ficción, ¿no? Que eso es algo que me parece que en sí no es igual de forma deliberadamente política, pero sí que es político en el sentido de que intentas contar algo que no ha sido registrado por la historiografía oficial y tampoco ha sido retratado habitualmente en la ficción, ¿no? Que está dominado más por otro tipo de relatos, ¿no? Que a lo mejor son como más grandilocuentes o más épicos y demás. Y que de algún modo pues retratan esas vivencias, ¿no? En las que la gente se reconoce. Mi padre tampoco es que me lo contase con ningún ánimo, ¿no? de aleccionarme ni nada por el estilo, sencillamente me lo contaba con total naturalidad. Y de algún modo yo he querido retratarlo un poco así también, ¿no? De no intentar guiar mucho al lector, sino sencillamente contarle las cosas como son. Entonces hablo, pues, no sé, hablo de cosas, yo creo, entrañables, ¿no? Que al final es un relato de infancia, de una infancia transcurrida pues, a principios de la década de los 60. Entonces, bueno, pues una infancia plácida, pero al mismo tiempo también una infancia testigo, pues, como bueno, partícipe de abusos animales o de las ciertas desigualdades, ¿no? de clase o incluso pues abusos sexuales, cosas por el estilo que igual en esa época, hoy en día somos muy conscientes de la gravedad de estas cuestiones, pero en aquella época pues se consideraba que era un asunto privado, ¿no? Esta cosa que a veces quizá pues no sé si tiene que ver con el franquismo o el catolicismo, ¿no? Es como esto pertenece a la intimidad exactamente, pertenece a la intimidad del hogar y sin embargo todo el mundo las conoce, entonces me parece importante también reflejarlas en una ficción. La pregunta era ¿por qué eres tan guapo? No. ¿Cómo llegas a Blue? Bueno, Blue hay que decir que Blue es el seudónimo de Carlos Gómez Carrera, un dibujante, nacido en 1903 y ejecutado en 1940, ¿no? Por el franquismo. Ejecutado naturalmente por sus caricaturas antifascistas, por sus dibujos contra Franco y los generales de la llamada Santa Cruzada, ¿no?
¿Cómo llegué yo a la figura de Bluff? Bueno, ahora como 10 años, en algunos blogs, vi que empezaba a hablarse un poquito del Bluff. Estaba súper olvidado, evidentemente. Todos los represaliados por el franquismo pues fueron represaliados. Está claro que muchos fueron condenados a penas importantes de cárcel, otros directamente, muchos fueron directamente fusilados. El problema fundamental es que esta gente luego era olvidada, ¿no? Caía sobre ellos una losa de silencio, existía ese miedo de las familias, en fin, esta gente caía en el olvido. Entonces la figura de Bluff, su legado estaba totalmente soterrado de olvidar. En algunos blogs, como digo, a 10 años más o menos empecé a ver que salían cositas sobre su figura, sobre el personaje. Y bueno, indagando, al final contacté con un historiador, Antonio Laguna, que entonces trabajaba en la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo entonces estaba más o menos al frente de la editorial, de tal modo que al final publiqué un ensayo sobre el editor de Bluff, el último editor de Bluff, que era Canceller, editor de la revista satírica La Traca. Realmente a Bluff bueno, hay varias variables ahí, lo condenan a muerte por varias razones, pero una fundamental es por sus caricaturas contra Franco, como decía, publicadas en el semanario satírico La Traca de Valencia. El editor era Canceller y este investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha pues tenía un ensayo sobre el editor, sobre Canceller. Entonces lo editamos ya. De tal modo que cada vez yo me familiaricé más con la cuestión, con la historia de Bluff. Y ¿se me oye bien? No, se me oye fatal. Es que no, ya sí, habla, sí. Hablo. Es que se me quedó todo Bueno, a mí la historia de Canceller me fascinaba, me interesaba mucho, pero me interesaba casi más la de Bluff, ¿vale? Porque Canceller era el empresario, era el editor capitalista al fin y al cabo, que era un hombre de izquierdas comprometido con la causa de la República, que duda cabe, lo pagó con la vida. Realmente los fusilaron juntos, al editor, a Canceller y a Bluff, el dibujante, los fusilaron juntos. Pero casi me interesaba más la figura de Bluff, el currela, el dibujante que realmente era el protagonista de la traca. Al final la gente compraba la traca por sus caricaturas, porque era el dibujante más importante de la publicación. Entonces me quedé atrapado por la historia de Bluff y ahí se quedó la cosa. Pasaron años, salió una monografía sobre Bluff de un señor de Sagunto que aportaba más datos, pero me parecía que la cosa se quedaba muy como a medias. Entonces sentí la necesidad de contar su historia y seguí investigando y bueno, al final el año pasado me decidí casi ya 2 años me decidí a escribir la historia, a investigar en archivos y tal, y el año pasado pues saqué el libro. Y entonces ahí vemos la trayectoria de Bluff, su historia antes de la guerra, luego ya su compromiso republicano, sobre todo a partir del año 34, cuando el periódico, él antes de llegar a la traca de Valencia publica sobre todo en La Libertad, un diario de Madrid, en el año 34 ya alineado con la República, y bueno, tras esa historia hasta que estalla la guerra, ¿no? Lo fascinante y terrible es la historia de su proceso. Él se queda en Valencia confiado, él trabaja en La Libertad de Madrid, como digo, luego una vez que estalla la guerra se traslada a Valencia y dibuja La Traca, y se queda en Valencia, o sea, realmente él sigue dibujando casi hasta el final. En el 39 está claro que termina la guerra y él se queda. Él confía en la promesa de Franco de que los que no tengan manchadas las manos de sangre no tienen nada que temer de la justicia llamada nacionalista o nacional, porque no va a haber represalias contra ellos. Evidentemente la sabrá, él se queda confiado en esa promesa y nada, realmente al mes que cae Valencia, él está en Valencia, claro, en el 39, pues es detenido. Él era de Madrid, no lo he dicho, claro, él trabajó casi toda su carrera en Madrid y en el 36, cuando estalla la guerra, él se traslada a Valencia, como decía, para trabajar en la traca de Canceller en Valencia. Sí. Y se queda allí y se queda en Valencia durante ya toda la guerra. Y en el 39, nada, la guerra termina el 1 de abril oficialmente, ¿no? Pues en mayo ya es detenido. Y lo tienen en prisión 1 año y finalmente se produce el juicio sumarísimo, lo condenan a la muerte y a
2 o 3 semanas lo fusilan junto con su editor carcelero. Que Alicante está por medio, ¿no? Alex, sí. Bueno, claro, lo fascinante es leer el proceso, es muy duro leer el proceso, porque está el sumario con todas las... Está todo el... Bueno, en fin, ¿cómo decirlo? Las actas judiciales, Sí. todo el Eso es proceso judicial, vaivén. todos los escritos, y está lo que él alega, lo que dice la acusación, que son infundadas, naturalmente cualquier acusación era válida y se daba por buena, ¿vale? Lo que decía la policía o lo que decía la Guardia Civil en contra de él o de cualquier represaliado valía, se daba por bueno, y lo que alegara el encausado republicano, pues eso era algo que, lo que diga este rojo no está igual. Y sobre todo lo fascinante es lo que sucede a raíz de unas historietas que publica en un diario carcelario, que es Redención. Él está preso, como digo, desde el 39 hasta el 40, y en ese intervalo colabora en un periódico del régimen, del nuevo régimen franquista, que es un semanario carcelario, como decía, llamado Redención, que tiene sobre todo textos, pero también tiene viñetas. Entonces le obligan un poco a colaborar, le prometen, pues eso, una reducción de pena, ¿no? Si colaboras con el régimen, haces viñetas en este periódico carcelario fascista y tal, pues te reduciremos la pena. Él dice, pues vale, qué remedio. Y el caso es que hace una serie de viñetas súper inocentes que, sin embargo, le llevarán también al paredón, porque le acusarán de que, en fin, hay que leer ese libro porque ahí lo cuento detalladamente, pero hay que comprar, ¿eh? hay que comprar. Decir simplemente que, bueno, se monta la milonga de que las historietas que publican en el semanario son subversivas, que tienen un mensaje... Es surrealista. No, es un delirio. Es una idea Es un de... delirio total. Es un delirio, No, o sea, no. Porque no tiene... y que igual nos viene encima, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. No es sed, ¿Qué? que tengo mucha sed. ¿Qué? Perdón. Pero a mí me hace... o sea, es bastante curioso, ¿no? Como los dos, como autores, habéis abordado cierta memoria, no por así decirlo, de forma completamente diferente y de una forma bastante simultánea. Entonces, a mí es curioso, ¿no? Como mientras Bluff se dedica como a recuperar ciertos nombres que tenían cierta fama, o sea, eran estrellas. Intento ¿no? recrear, claro, hablo del entorno, ¿sabes? Claro, es que hay que hablar que las publicaciones en las que claro, trabajaban, todo Bluff esto, era una hay que estrella, reconstruir de que hoy en día está completamente enterrado, ¿no? Porque eso el fascismo español, ¿no? El franquismo lo hizo muy bien, ¿no? Que era enterrar todo lo que no estaba con ellos, ¿no? Y por otro lado está César, que se dedica en Ronson a sacar a la luz todas esas microhistorias, ¿no? Por así decirlo, de ese costumbrismo, ¿no? ¿no? Costumbrismo de pueblo, de tal, de no sé cuánto, pero que al fin y al cabo sí que ondea, ¿no? el franquismo, ¿no? O sea, está Sí, claro. tanto en la educación, ¿no? Por ejemplo, en el tema sexual, en el tema social, todo eso siempre está, ¿no? Patente, ¿no? Que es una cosa que parece que se ha olvidado, ¿no? Que es como que, hostia, que mucha gente se cree que el fascismo era, o sea, el fascismo en España era un poco de jauja, ¿no? No, pero es la imagen que se ha vendido, ¿no? Sí. Pero hay que tener en cuenta que era una visión súper religiosa, con ciertos cánones, ¿no? Que si te salías de ahí estabas completamente fuera, ¿no? Entonces, ahora que sabemos un poquito cómo han llegado cada uno a ese relato, ¿no? Por así decirlo, es, por ejemplo, por empezar con Ronson, la forma en que lo cuentas, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy curioso, ¿no? Un momento en que tienes cierto relato, o sea, cómo lo representas, ¿no? Y Ronson es al fin y al cabo un TVO en el que hay un narrador difuso para el espectador, ¿no? Que te está contando cosas, ¿no? De otra, o sea, es como que nunca sabes muy bien, bueno, al final lo atas y tal, pero no, que hay como
cierto narrador como que te está contando la historia, un narrador visual súper claro, súper consciente de todo lo que te está contando, y luego estás tú como espectador. Entonces, a mí me parece un gran hallazgo, ¿no? Sobre todo con esa, prácticamente son 2 viñetas por 3 en casi todo el TVO, ¿no? Como un ritmo ya premarcado, ¿no? O sea, tú ya empiezas a leer el cómic y no varía, ¿no? El tamaño de las viñetas siempre está prácticamente el mismo. Entonces es ¿cómo llegas a narrar de esa forma? Que es a la vez, que a mí es lo que me parece que el gran hallazgo es que es de distancia, en el sentido de que el lector es el que tiene que sacar sus consecuencias, sus tal, y luego a la vez es como muy carnal. O sea, es que consigues una mezcla muy guay, que es de distanciamiento, pero a la vez muy interno, por así decirlo. Entonces, es una cosa que a mí me encanta. O sea, es como muy... No, eso en cine, por ejemplo, lo hace mucho Kaurismäki. Kaurismäki es un tío que rueda todo desde fuera, pero es como que... Hostia, cuando pasan cosas te duele, ¿no? Y a mí en este TVO pasa ese cierto tipo de cosas, que está todo muy distanciado, pero a la vez es... Hostia, que lo puedes tocar. Ya. Pues, muchas gracias. Por hacer el cómic. Sí, la verdad es que, claro, para mí un reto a la hora de hacer este cómic era el no caer en una excesiva emotividad o una cierta sensiblería, ¿no? Porque, claro, quien cuenta las cosas en primera persona, todo lo que ha vivido, es fácil que lo cuente de una manera demasiado sentimental, ¿no? Y claro, eso me parecía que caía un poco en el peligro de intentar idealizar el pasado, o por el contrario de darte un discurso muy preparado al lector, en el sentido que te condicione, que te guíe demasiado las emociones del lector. A mí personalmente no me suele gustar mucho eso, me gusta más que sea lo que sea lo que me cuente el autor, ya sea incluso el propio narrador, ¿no? Porque claro, el que narra la historia en mi caso es el personaje que ha vivido toda esa infancia, ¿no? Pero que te lo cuenta desde el presente. Eso también era una cosa que a mí me interesaba, no quiero hacer un relato de infancia de la España rural de los 60 narrada por un chavalín en la época, sino narrada desde el presente, porque quería que fuese un relato contemporáneo, con la sensibilidad contemporánea, porque al fin y al cabo ha cambiado muchísimo nuestra visión de aquella época, y para mí eso era principal, ¿no? De cómo uno lee su propia historia personal y también cómo lee una historia de un país, ¿no? Pero eso, por otro lado, también desconfiaba un poco de convertirlo en algo excesivamente sentimental, ¿no? Porque eso también, o demasiado truculento, hay episodios de violencia, de abusos y demás, que me parecía que era complicado contarlo. Entonces yo prefería tomar una cierta distancia con respecto al relato, en el sentido que obviamente el narrador lo ha vivido y lo narra, ¿no? Hay continuamente un narrador, un texto, ¿no? que te cuenta la visión de este personaje con respecto a lo que ha vivido, pero por otro lado yo creo que la parte visual es quizá la más distante, en el sentido que lo que yo intento es contarlo de forma lo más objetiva que puedo a nivel visual. Es decir, que por ejemplo no hay, no sé, primerísimos planos con ángulos raros en los que, como podría ser un cómic de superhéroes o un manga, ¿no? En el que hay como una acción trepidante. Yo intento contarlo un poco desde afuera porque si no me parece que es casi hacer una especie de chantaje emocional al lector, de decirle, no, esto es lo que tienes que sentir con respecto a lo que te Christopher Nolan. Claro, yo he evitado un poco pues, esa grandilocuencia de Christopher Nolan o directores similares, gente que hace cómic, que hace cine, que lo hace con una gran espectacularidad, pero que en el fondo está diciéndole literalmente al lector lo que tiene que sentir con respecto a lo que se le está contando. A mí eso a mí no me gusta, porque considero que el lector es por lo menos tan inteligente como yo, o seguramente más. Entonces él es capaz el lector o lectora, pues de interpretar los hechos y llevarlos a su propia experiencia personal. Y eso me parece que en el fondo eso, quizá, por eso lo que comentas de que es una experiencia muy carnal, más cercana, más íntima, es porque precisamente no sientes que haya alguien tutorizándote o guiándote, sino que eres tú solo frente a la historia y lo interpretas tú a tu manera. Y yo creo que en el cómic ocurre quizá un fenómeno particular, que es el hecho de que
Que eso se lo escuché a Daniel Klaus, que es un autor que nos gusta mucho, ¿no? En una entrevista. Decía algo así como que cuando tú lees en un cómic, cuando tú lees la voz de un narrador, un texto, entiendes que esa es la visión personal del personaje. Pero exactamente, o del autor, ¿no? Pero cuando ves las imágenes tiendes a confiar más en ellas, son como una verdad objetiva. Es decir, tú por ejemplo, si ves, yo qué sé, algo en la calle, un accidente de coche y tal, y lo contemplas con un amigo, y luego tu amigo narra a un desconocido, pues se ha pasado un accidente, igual tú dices, no ha sido ese exactamente, porque tú confías en lo que has visto, no en lo que dice tu amigo, ¿no? Y eso es verdad que es así, en el cómic yo creo que es un fenómeno que ocurre, ¿no? Entonces, claro, la voz de un narrador no siempre es fiable, entiendes que es la visión subjetiva de la persona que lo ha vivido y te lo está contando de una manera muy particular. Pero la parte visual, es decir, lo que tú ves dibujado en un cómic, entiendes que es más como la visión más objetiva, ¿no? La objetividad. Y además mi dibujo yo creo que también tiende un poco a eso, porque igual otro tipo de dibujo más caricaturesco que deforme un poco más la realidad, entiendes que igual puede ser más subjetivo, pero yo he intentado también que mi dibujo fuese un poco incluso acentuarse, exactamente, que sea más naturalista, que incluso desde el punto de vista sea más o menos distante. Entonces me parecía interesante también esa interacción entre la voz del narrador o sea, porque claro, en el cómic siempre tienes como dos canales de información que discurren en paralelo, pero que no dicen lo mismo, y en ese contraste entre lo que tú ves y lo que escuchas, lo que lees en este caso, me parece que es donde está un poco también la virtud del cómic, que bueno, eso también está muy presente en tus cómics, ¿no? Oye, no, no, pero es verdad que ahí donde ocurre el humor, o donde ocurre también, hay un contraste emotivo, ahí es donde está, yo creo, ¿no? En ese choque a veces entre el texto, entre la palabra y el dibujo. Fronterizos, somos muy de emocionales. No, es verdad, pero yo creo que incluso intuitivamente alguien que haya hecho cómic los lea lo sabe que es así. Te veo bonito. No, pero, o sea, que sí que ahora me gustaría hablar un poco, ¿no? De lo que, o sea, hemos hablado un poco de dónde vienen, ¿no? Intelectualmente, artísticamente y tal, pero ahora, ¿cuál es la vida editorial, o sea, material? Ya os en un momento en que plantea, por ejemplo, vamos a empezar ahora con René, contar esta historia de Blues. En ese sentido, tú eres el editor en la DIL, decides editar tu propio texto, pero ¿cómo ha sido la vida editorial de Blues? ¿Primero lo enviaste a algún sitio o decidiste directamente para eso lo hago yo? ¿O cómo has visto cómo estaban las cosas? A ver, es un libro que en realidad lo quería en mi catálogo. Tú mismo has sido tu propio fichaje, ¿no? Es que como había editado la biografía de Café, de su editor, me parecía lógico también editar la biografía de dibujante, ¿no? De Blues. Y sí que lo envié a la editorial, pero que... ¿Se puede saber el cuadro? Sí, es outsider, pero no tenía mucho sentido porque su catálogo era muy coincidente, fue porque César me insistió, envíaselo a... Envíaselo, yo te dije que lo enviases por ahí. Pero bueno, venga, total, pues sí, probó suerte y si no me lo... Y le gustó, pero dijo, realmente no es para lo típico, que tenía razón, realmente no es para su catálogo. Es lo que dicen todos los editores, para rechazar manuscritos, no encaja. Yo intento no decir, sí, pero intento no decirlo. Intento no decirlo porque es muy socorrido, es lo típico. Pero sí, todos hemos recurrido a ese lugar común. Claro, es que en todo caso, aquí hasta tenía bastante razón, que no acaba de encajar en su perfil editorial. Bueno, como César, no, pero yo se lo agradezco realmente. Si me hubiera editado su editor, es que es su editor. Sí. Habría estado también muy bien, porque edita muy bien, edita mucho a los autores. Bueno, en todo caso no fue posible y yo eso, me lo edito. Además tenía ganas, lo tenía ya finiquitado el manuscrito y la verdad es que tenía ganas de haberlo impreso y de dar a conocer la verdad del grupo y tal. Y es eso, luego ya te puedo... Yo además, claro, aparte de escribirlo, y aquí he sido muy hombre orquesta porque aparte de escribirlo lo he maquetado porque, claro, a mí me gusta maquetarlo porque es una obra que... Tiene mucha imagen. Claro, tiene imagen es una monografía artística, tiene mucha obra de Blues, tú lo has comentado, yo quería reivindicar su legado artístico, o sea, hay que contar su historia y hay que ver su obra. Y realmente su obra se conocía un poquito la de Atracas y las caricaturas con Franco y tal se conocían, pero su
su obra de... su primera obra, sus viñetas de... Sí. En la prensa madrileña, tiene historietas muy graciosas, Sí. no se conocían. ¿No? Súper bonita. Tiene unas páginas a color que son una delicia. Sí, no. Buena. Esto es de mi colección personal, la verdad. O sea, hay parte que es de biblioteca, son colecciones digitalizadas en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, o la Biblioteca Nacional. Pues, por ejemplo, estas páginas son de mi colección personal. Me gusta coleccionar estas cosas. Bueno, y claro, pues eso, que también está ese proceso de maquetación. Sí. Bueno, suelo enseñar esta, es la más famosa, la de Franco con los platos de la cabeza. ¿Y qué es lo que dice la...? ¿Qué es lo que dice la leyenda? Bueno, la leyenda dice: ay, cuando veo de cerca ciertas cosas, ¿cómo me acuerdo de Marruecos? ¿Vale? Marruecos, pues lo pasaba bien. Es maravilloso. Y tiene una caricatura de Stalin y Hitler, criticando a Hitler y poniendo en buen lugar a Stalin. Luego esta es buenísima, por ejemplo, criticando la no intervención británica, porque fue una vergüenza de los británicos en la guerra civil. O sea, una cosa que... Bueno, no vamos a hablar de los británicos. Que No se lo merecen, no se lo merecen. Y es una maravilla con la plástica que se cierne sobre Europa, ¿no? En fin. Pues todo ese proceso de maquetación yo lo sufro, pero lo disfruto mucho. Y luego nada, pues eso, las imprentas, que presupuesto me haces, es que es lo de siempre, ¿no? ¡Ay, perdón! Tienes razón, he sido una... Y tampoco he dado gracias, como lo has hecho tú por mí, bueno, gracias al partido de al pueblo asistente. Ahora las gracias, No, bueno, sí, no lo he dicho porque es que se me olvida, porque soy lo peor, No, básicamente. No, es que yo diseñé la Solo cubierta. dice el bocadillos con Se me olvida porque él ha hecho muchas portadas para la editorial, con lo cual ya es que lo doy, para mí ya es lo normal. Que Bueno, a ver, aquí no tuve que hacer mucho porque la ilustración era... Hombre, claro, normalmente es una ilustración de Blue y en sí que pues selecciona la ilustración, le dice chulos, ¿no? Y luego además tiene esto es una sobrecubierta, tenemos también otro Franquito pequeñito, también Paquito. Franquito. Es Hasta tres llaves. ya, es mono, que es hijo puta. Todo fascista con dos cachorros. Y luego, pues nada, pues imprenta y luego pues difusión, pues lo típico. O sea, Pero tiene una vida... Bueno, yo estoy aquí estamos aquí, por ejemplo, hablando de él. No, pero... Ha tenido, pues sí, hombre, ha salido en prensa y tal, yo contento. Sí, ha tenido cierto recorrido el libro. No es un libro de mayorías, porque está claro que es un tema muy Bueno, siempre que particular. hablas ciertos temas, ya sabemos que... No, es que no hay manera de que yo haga nada realmente comercial, es que es imposible. Pero vamos, que estoy contento. Ha tenido cierto recorrido, como digo, y una acogida bastante buena, yo contento. Muy bueno. ¿Y Ronson, el trayecto editorial? Sí, claro, Bueno, yo... una ha sido historia un- de éxito sí, sí, que sí. todavía no ha terminado. Sí, no, está teniendo mucho éxito, la verdad. Yo estoy muy sorprendido. Bueno, está publicado por Outsider Comics, que de hecho es la misma editorial que publica Madrid también. Nada, bueno, yo conocí al editor, a Ata Lasalle, y... Bueno, ya, pues, se llama Juan Lasalle, bueno, da igual. Pero Conocí a... Ata, es que me encanta el nombre de Ata. No sé de dónde viene Ata, ¿tú lo sabes? No tengo ni idea. Bueno, sí, pseudónimo, yo qué sé. Nada, bueno, el caso es que a mí me gusta muchísimo su catálogo, bueno, empezando por Adri, por supuesto. Y conocí a Ata también desde hace un tiempo, también de haber coincidido con él en presentaciones y demás, entonces él ya me había dicho algún día, pues alguna vez que habíamos coincidido de si tienes algún proyecto, alguna cosa, pues, me molaría que hiciésemos algo juntos. Y fue un poco así, o sea, yo le envié el proyecto también, estaba súper en pañales, no había tampoco desarrollado gran cosa, pero bueno, tenía la idea, conocía mi trabajo, entonces también igual eso facilitar cosas de saber pues cómo lo voy a dibujar más o menos, ¿no? Y sí, le pasé un poco la idea y me dijo, adelante, y fue un poco así, al principio sí que consulté un poco con él, hice algunas páginas de muestra, le planteaba cómo hacerlo, porque tampoco sabía muy bien si iba a hacerlo en blanco y negro, en color o en bitono. Sobre todo, yo pensaba hacerlo en blanco y negro, él me sugirió también el utilizar así un bitono, porque iba a ser más
bueno, también yo lo había valorado, pero él me dijo, oye, yo creo que le puede funcionar bien. Y fue un poco así, y luego ya, cuando ya tenía unas cuantas páginas hechas, ya yo digamos que tiré millas por mi cuenta, ya tenía un poco más, le tenía pillado un poco el pulso al proyecto, al principio siempre me cuesta un poco más. Y la verdad es que ha sido muy fácil trabajar con Outsider. Sí que se involucran más pues, en el tema de la producción del libro, el aspecto, bueno, cuando lo veis, ¿no? El aspecto que tiene de la cubierta así en cartón crudo, con el blanco y negro serigrafiado y el lomo así como entelado. Todo eso son cuestiones que son más decisión de la editorial, también, o sea, que me proponen, y entonces yo lo cojo y digo, bueno, ¿qué portada puedo yo diseñar para sacarle el máximo partido a esto? Pero sí, o sea, yo creo que cualquiera que conozca un poco el catálogo de Outsider sabe que es una editorial que cuida mucho el libro como objeto, que llama mucho la atención a nivel de producción los libros. Y nada, o sea, yo la verdad es que estoy súper contento porque creo que es la primera vez que recibo en mi casa algo que he hecho, ¿no? Y me parece que está mejor de lo que yo esperaba. Además siempre es un poco decepcionante, me deja así como, hostia, luce súper bien. Y está teniendo, la verdad, muy buena acogida. Premio Ojo Crítico, ¿no? A Mejor Cómic. Sí, se ha llevado ya 3 premios. Para mí es una cosa surrealista. Sí, ha ganado el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España recientemente, y esta es la 3ª edición del cómic, o sea que está teniendo realmente muy buena acogida. Una cosa que me sorprende mucho también es que, porque claro, yo lo concebí como una historia muy familiar, muy personal, muy pequeña, y muchísima gente que lo lee se siente muy reflejada, ¿no? Ahora igual, ahora mismo parece algo previsible, pues ojalá que ha ocurrido, pero cuando yo lo hacía no me parecía para nada que iba a ser así, y yo pensaba que iba a ser una cosa que iban a leer 4 gatos, que iba a leer mi familia, la gente de mi pueblo, que se han hecho, pero no puedes prever tampoco la acogida, la repercusión que va a tener, y muchísima gente, claro, pues ha tenido experiencias similares, gente que lo ha vivido, gente igual más de nuestra generación, más cercana, que no lo ha vivido de primera persona, pero que a lo mejor le suena a historias que le ha contado su familia, todo lo que cuento, ¿no? Esto es lo que me contaba mi padre. Y mucha gente que viene y me cuenta sus historias, es sincera, me cuenta a veces cosas, pues eso, por ejemplo, aquí hablo de malos tratos a los animales y cosas por el estilo, y claro, es algo que mucha gente ha vivido, pero que no se siente la confianza de hablar, porque es algo, obviamente, pues, un poco vergonzoso, pero sí me lo cuentan, ¿no? Como, claro, es que esto en realidad es algo que ocurría, que era algo súper frecuente, o sea, que es algo que muchísima gente ha visto, ha vivido, le ha contado, y que se sienten un poco luego, pues, como yo lo he contado en el cómic, pues sienten con la confianza de relatármelo a mí, ¿no? Entonces me siento a veces como un cura, un confesor. No, es que... pero es interesante porque te cuentan a veces como cosas íntimas o familiares, y son relatos a veces interesantes, ¿no? De hostia, esto es... No, es que es paradójico como muchas veces las cuestiones más íntimas son comunes. Sí, sí. Esto es el decir de... No, también, y al fin y al cabo como que hay cierta pulsión, ¿no? de que la gente es muy independiente, muy individual, muy tal, pero al final pasamos todos por cierto... Y que todos nos sentimos identificados con y que es uno de los grandes aciertos de Ronson. Yo creo que eso es una pura humildad, porque piensas que tu biografía es única y luego en realidad no, o sea, a ver, esto y está bien que sea así, ¿no? Decir, no, es que pienso que mi... No es una startup, no es una tu vida no es tu vida es una... sí, o sea, todo lo que has vivido de un modo u otro tiene mucho que ver con las vivencias de la gente que te rodea, la gente como tú, o sea... Y bueno, yo creo que eso está bien, y sobre todo también contarlo y ver que igual pues eso no ha sido contado, o no ha sido contado en un cómic, ¿no? Y ver que la gente dice, verlo así reflejado. Bueno, yo cuando lo contaba, ya digo, yo tenía muchas inseguridades, yo no sabía si la gente, si lo que contaba iba a ser... Bueno, tenía muchas inseguridades por el tono que lo contaba, lo que comentaba antes, de decir, o sea, no quiero hacerlo demasiado emotivo, colarlo o lo que sea, y luego también por el hecho de que lo que cuento igual me parece intrascendente o aburrido o lo que sea, pero la gente, pese a que no es un libro que tenga una trama, no tiene esta estructura que engancha al lector a priori, pero la gente en general me dice que lo lee con bastante gozo, cercanía, lo que sea, porque, bueno, pues ya digo, las cosas que le cuento de algún modo le suenan, ¿no? Y lo leen por eso con interés. Entonces, bueno, eso me parece que
que es muy guay, que es muy gratificante como autor, ¿no? De ver que la gente pues, engancha y conecta con tu relato, ¿no? Pues nada. Vamos a un buen rato, por eso digo. Ahora, alguna pregunta del público. Es que ya que más os puedo decir. O sea, vamos a hablar, es que es abusar, eso ya es abusar. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería saber, Antonio, tú, ¿qué tipo de cosas, era solamente viñetas así de humor en el periódico o tenías a lo mejor algún personaje o algo? El periódico carcelario de cine. No, el de La Traca. En La Traca hacía de todo, hacía portadas, entonces una caricatura en portada, luego hacía páginas interiores, que eran como historietas, era medio, bueno, ponían varias viñetas juntas, composiciones así de página completa, y luego historietas también, un poco de todo, era un humorista gráfico completo que iba desde la viñeta suelta a la historieta. Era un gran historietista también, o sea, contaba historias breves en viñeta con total maestría, era muy bueno en ese terreno también. O sea, tanto hacía caricaturas, o sea, pues eso, caricaturas de Franco, de Hitler, de Mussolini, etc. Chistes gráficos y luego historietas también, todo. Hacía un poquito de todo, en el terreno siempre del humor gráfico y la... ¿Y siempre dentro del periódico? ¿Nunca publicó él? No, es que era un dibujante de prensa, lo que se llama un dibujante de prensa. Hoy en día todavía existen algunos. El Roto, ¿no? El Roto, Flavita Banana, Hortifus, en el Levante, Fondevila. Bueno, es algo que está ya en peligro de extinción, la figura del dibujante de prensa. Pero en época de la República y luego en el periodo de guerra también, esos dibujantes, si eran buenos, tenían el trabajo garantizado, eran muy solicitados. Y realmente con la República hay una explosión de... Pero una industria grande, es que había, ¿no? O sea, una industria... Sí, bueno, gráfica, o sea... Sí. Claro, había revistas, había muchos diarios, había muchos diarios además por ciudades, ¿no? La distribución era más limitada, entonces había diarios en Madrid, diarios en Valencia, diarios en Sevilla, lo que fuera. Y los dibujantes eran importantes porque, bueno, desde luego no eran artistas, no gozaban de esa consideración social, desde luego, pero algunos eran populares y para un diario era importante tener un buen dibujante en nómina, porque, por ejemplo, Bluff en la Libertad, en Madrid, hace una viñeta diaria, en portada, se pone en portada, de tal modo que el potencial lector dice, es Bluff, a ver, vale, pues me llevo el diario, reconoce al dibujante, o sea, los dibujantes tenían esa influencia social. A veces funcionaban como editorialistas gráficos. O sea, realmente transmitían... Claro, ellos eran el vehículo, los transmisores de la línea editorial. O sea, que tenían un papel social hoy en día perdido, porque hoy en día pues sí hay humoristas gráficos, pero están en páginas interiores, es algo muy diluido, muy casi como decía antes, en peligro de extinción. No es como en la República, no se puede ni comparar. Y esta gente vivía de eso, es que realmente solo dibujaban en prensa y era difícil, era un mundo difícil, él lo cuenta en alguna entrevista y en los principios eran duros, porque te pagaban poco, te pagaban mal, pero si conseguías trabajar en un medio todos los días, vivías de eso. Y sí, así era. Yo, bueno, lo primero, agradeceros que hayáis venido aquí y la presentación que ha sido muy interesante. También agradecer a Adrián el curro de organizar el acto. No hemos agradecido a Adri. Es verdad. Y luego quería plantear un poco un par de cuestiones o de reflexiones sobre lo que comentabas de Ronson. Me parece muy interesante cómo tu intención es presentar la historia, pero con una reflexión del presente hacia esa historia, ¿no? Y me parece particularmente interesante porque muchas veces vemos un discurso de no hay que juzgar el pasado, ¿no? Eso pues ya ocurrió en su época, son cosas de esa época y no hay que juzgarlas tal. Y justamente tú lo que buscas es, por lo que he entendido, rescatar el pasado, pero sí con esa intención de reflexionar sobre él, de cierto modo juzgándolo, ¿no? Juzgándolo desde los valores actuales para entender lo que hemos ganado en este periodo, ¿no? Para lo que han servido
las diferentes luchas sociales y tal. Y creo que es una perspectiva de la historia interesante, que la conecta con el presente, que no pretende que la historia sea pues una colección de curiosidades y ya está, sino que tenga una conexión con el presente. Y luego, sobre el tema sobre Blue, quería preguntarte, porque has hablado de su radicalización a partir del 34, ¿no? La Revolución de Asturias y tal. No sé si has comentado, porque ha habido momentos que he estado un poco así hablando de cosas de la barra y tal, si él llegó a militar en alguna organización, sindical o al parecer militó en Izquierda Republicana, ¿no? El Partido Izquierda Nacional. Republicana. Eso es lo que figura en el sumario del proceso. Yo creo que será verdad. Vale, vamos a ver. No, la verdad es que no he buscado las actas. Bueno, yo creo que sí. Asumes como que... Asumo como que sí, de todos modos, él dice que, bueno, claro, es lo típico. Él dice, bueno, sí estuve, él lo reconoce, o sea, que hay que creer que sí que es verdad. Él dice, sí estuve de alta en la Republicana, pero me dio de baja enseguida porque no me interesaba la política, claro. Él es de los franquistas. Pero sí, realmente la libertad era más bien nacionalista, y luego la traca de Casteller también era al final bastante nacionalista. Sí, o sea que su perfil era ese, era republicano de izquierda, pero no llegó a militar en las filas del socialismo ni del comunismo. Y luego hubo, lo que pasa es que has comentado que este sector profesional, digamos, no tiene una consideración como de artista, No. con todo ese estatus. Entonces supongo que en porque se organizaron, en aquel momento también se organizaron las reuniones, no recuerdo cómo era, de intelectuales antifascistas, que sí que participaban Miguel Hernández, Renato, Claro. etcétera. Yo supongo que ellos estaban un poco... Claro, estaban al margen. Los dibujantes de prensa en eso no participaban apenas. Él sí que se afilió al sindicato de UGT, como, claro, de dibujantes, que era un sindicato de dibujantes, y él estuvo afiliado. Y eso figura también en su sumario, es incontestable también. Pero es verdad que a mí me habría gustado ver su nombre en algún congreso de estos, de la República, en Madrid y tal, pero que trabajaba para la prensa y ya está. Esta gente no era importante, no era Alberti, no era Miguel Hernández, no eran poetas, no figuraban en... Era así, esa jerarquía existía, que le hago. Y luego una última cosa, ya yo me callo. ¿Habéis dado, no sé, alguna guía didáctica, algún tipo de uso didáctico de estos materiales? Porque yo soy profesor de historia en secundaria y creo que ambos, pues para cuarto de eso, primero de bachiller o segundo de Yo he bachiller... impartido esto, yo he sido profesor de secundaria y he impartido Pues para esos cursos yo creo que sería muy interesante que los chavales, no sé si es algo que habéis... Yo no, pero me parece... Suena bien. Me parece muy interesante la idea, desde luego, sí, porque yo creo, bueno, claro, en mi caso, creo que no mucha gente de esa generación ha leído Ronson, más de mi generación o de la generación ya pues, de mis padres mayores, ¿no? Que son o bien los que hemos escuchado la historia de mano de nuestra familia o lo que sea, o los que lo han vivido, ¿no? En primera persona. Pero me parece, no sé, yo creo que es valioso también como testimonio, ¿no? También lo de René, ¿no? De leer cómo era esta realidad, porque al final si no queda en fin, no queda mucho testimonio sobre... Lo que ocurre yo creo que también muchas veces es que la gran historia, ¿no? Los grandes acontecimientos históricos sí que quedan registrados, luego siempre hay una disputa por la interpretación de los mismos, ¿no? Obviamente pues dependiendo de tus valores, ¿no? de la intención, pues se interpretan como de una forma u otra, pero muchas veces pequeñas historias o personajes secundarios, digamos, de la historia, como Bluff, quedan un poco sepultados, ¿no? Y no parecen tener una gran trascendencia histórica, pero yo creo que sí que la tiene, ¿no? Porque a veces las pequeñas historias revelan algo, ¿no? que la gran historia pretende ocultar o oculta, ¿no? Porque al final lo que queda de la gran historia son solo como pues, algunos hitos, pero lo que es el día a día, a mí una cosa que me interesa mucho de la narrativa es precisamente, no sé a qué escritor le escuché esto, ¿no? De si alguien quiere saber qué ocurrió en la historia, pues acude a los libros de historia, pero si alguien quiere saber cómo se sentía una persona al vivir en una determinada periodo histórico, entonces tú ocurres a la narrativa o al cine, ¿no? Si tú quieres saber lo que es despertarte un día cualquiera y vivir un día cualquiera en 1948, tienes que leer la literatura de la época o lo que sea. Y yo creo que eso es el valor que tiene, ¿no? Porque al final empatizas de una manera distinta con los personajes. Y por eso me parece también interesante, al igual que yo me construí una idea de cómo era habitar el mundo en otras épocas o en otros lugares a través de la ficción, supongo que
probablemente chavales más jóvenes o generaciones futuras, no digo, es muy pretencioso pensar que va a ser a través de mi cómic, pero a través de otras obras seguramente lo van a construir, y por eso me parece importante que conozcan al menos que existe. Yo perdón, mencionar solo que Renau, director general de Bellas Artes, sí que se llega a poner en contacto con Blues para editar una monografía artística en un proyecto de... O sea, realmente sí que hay un intento por parte de la República de reivindicar la labor de estos dibujantes, un proyecto de hacer una serie de monografías artísticas de dibujantes de prensa republicanos, pero al final no se lleva a la práctica. Está casi en imprenta la cosa y no se lleva a la práctica porque, bueno, cambia la dirección de la secretaría, en fin, hay una historia entre anarquistas y comunistas ahí, cambia la dirección, aparte la guerra cada vez va peor, es en 38 ya y al final lo dejan estar. Pero habría sido una maravilla ver una monografía de... Es que no hay. No hay nada, ya todo está disperso en prensa, no hay un libro con su obra. No hay, bueno, sí, en Vida de Blues no hay, pero era lo normal, Bueno, alguna ilustración en algún libro como mucho, pero no se hacía libros sobre su... Pero es triste un poco, ¿no? Todo ese patrimonio que sí, pero hablando de Blues y de todo. Eso era lo normal en todo. Es algo alucinante, ¿no? Como en este país no hay ningún tipo pues está todo perdido. Sí. Pero bueno, esperemos que estas jornadas hayan ayudado, ¿no?, a desenterrar un poquito, ¿no?, ese pasado gráfico y vital, ¿no?, que es tan importante. Y nada, si no hay ninguna otra pregunta, estos caballeros estarán encantados de firmar sus respectivas obras. Y por supuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.